Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video te voy a estar contando lo que dejó otro panel de la CitizenCon, en este caso en el que nos presentaron al intrigante sistema Castra, un lugar lleno de historia, conflictos y oportunidades únicas, como también Delamar en el sistema Nyx y la estación llamada Sherman, así que vamos a poner manos a la obra. ¡Dale! Bueno, empecemos por situarnos en el contexto del sistema Castra. Este sistema se encuentra en la frontera entre el Imperio Xi'an y el control humano, y está marcado por tensiones que datan de la Guerra Fría entre las civilizaciones. La línea Perry, establecida en el año 2542, actúa como una demarcación entre las áreas controladas por los humanos y los Xi'an, designando un espacio neutral que permitió un frágil equilibrio. La historia de Castra no solo da profundidad al juego, sino que también enriquece la narrativa, haciendo que cada misión y cada interacción se sienta como parte de un conflicto más grande. Dentro de Castra encontramos dos planetas de suma importancia. Por un lado tenemos Castra 1, que es un planeta conocido por su clima extremo, resultante de su cercanía al Sol. Las condiciones hostiles lo convierten en un lugar inhóspito, caracterizado por la superficie llena de cráteres y una atmósfera totalmente tóxica. Las pruebas militares que se llevaron a cabo ahí han dejado su huella, añadiendo una capa de peligro para cualquier aventurero que quiera llegarse hasta ese lugar. Un viaje allí no solo representa una prueba de habilidad y resistencia, sino que también será una verdadera experiencia donde vas a enfrentar el legado de conflictos pasados. Luego tenemos Castra 2. Este planeta, por el contrario, ha evolucionado de un campo de batalla a un floreciente centro comercial. Presenta una belleza natural impresionante, con vastos bosques de árboles rojos y grandes lagos que invitan, por supuesto, a la exploración. En este entorno surgió la zona de aterrizaje llamada Sherman, que ahora actúa como un punto central para actividades comerciales y misiones, entre otras actividades. La zona de aterrizaje Sherman representa un cruce de caminos entre la historia militar y el comercio moderno. Originalmente fue un centro de aviación militar, pero luego ha sido transformada a un dinámico espacio comercial donde todos los aventureros pueden hacer uso de sus habilidades para el comercio, la lucha y la exploración. Esta zona tiene un puerto que es uno de los principales atractivos de Sherman. No solo es un punto de ingreso para naves, sino que también es un centro de actividades donde los jugadores pueden encontrar una variedad de naves y tecnología a la venta. La historia de este puerto es bastante antigua, junto a su funcionalidad en la actualidad, proporciona una rica narrativa en sí misma. Luego está el centro comercial llamado Ansel. Ahí vas a poder disfrutar de una experiencia de compra única. Este centro comercial no solo ofrece productos, sino que también es un lugar de encuentro donde vas a poder sociabilizar, planear misiones conjuntas o simplemente disfrutar de la vida urbana del espacio. La diversidad de tiendas y servicios disponibles en este lugar permite a todos los jugadores personalizar su experiencia y equiparse para las aventuras que están por venir. Ahora vayamos a uno de los regresos más esperados, sobre todo por los más viejitos en el proyecto que añoramos su regreso al verso. Sí, estoy hablando de Delamar, un asteroide ubicado en el cinturón entre Nyx 2 y Nyx 3. Delamar representa un contraste bien marcado con todo lo visto hasta acá. Originalmente era un centro de minería. Delamar ha experimentado un cambio drástico a través de su historia. Este entorno de gravedad cero ofrece una experiencia única, ya que vas a poder interactuar en un espacio limitado donde cada decisión cuenta. Los habitantes revolucionarios de Delamar han desarrollado con el tiempo su propia cultura, creando un sentido de pertenencia a pesar de las adversidades que se les han ido planteando. En Delamar la diversidad de misiones será asombrosa. Vas a poder encontrar trabajos que van desde la minería hasta el contrabando, creando una dinámica en la que el sobreviviente debe adaptarse
a las circunstancias cambiantes del entorno. Además, el hecho de que Delamar esté poblado por personajes de diversas facciones añade complejidad a las interacciones y decisiones que vas a tener que tomar en ese lugar. En Delamar, por supuesto, tenemos la estación minera llamada Levski. Sí, es el lugar donde años atrás veíamos a la tan querida Reko Battaglia. Esta es una de las zonas de aterrizaje más interesantes y significativas dentro del universo de Star Citizen. Mirá, estas capturas que estás viendo ahora son las que tomé hace varios años atrás cuando solíamos estar por esta locación. Bueno, su historia está entrelazada con la explotación de los recursos del asteroide, pero a medida que la minería se volvió menos rentable, Levski se transformó en un refugio para aquellos que buscaban escapar de la opresiva burocracia de la UEE. Este cambio ha permitido que Levski se convirtiera en un centro de actividad para individuos de diversas facciones y también, por supuesto, antecedentes. El ambiente de Levski es notablemente diferente al de otras ciudades dentro del juego, ya que al ser un lugar donde las personas van en busca de libertad, la cultura ahí es más alternativa y sí bastante influenciada por elementos dentro del universo como son el contrabando, la supervivencia y la vida a los márgenes de la sociedad. El mercado de Levski es conocido por ofrecer productos que a menudo no se encuentran en otros lugares, incluidos por supuesto los objetos de contrabando. Levski también promueve una fuerte interacción entre todos los visitantes debido a su naturaleza como refugio de gente que no se porta muy bien dentro del verso. Muchos jugadores se van a congregar allí para hacer contactos, planificar misiones y también por supuesto planear alianzas. Levski ha recibido varias mejoras visuales y funcionales, esto incluye actualizaciones en los hangares, servicios de carga y áreas de comercio. En cuanto al Municipal Works, también conocida como el trabajo municipal, es una de las áreas más innovadoras y dinámicas que se van a añadir a Star Citizen. Esta instalación ha sido diseñada para ofrecer un entorno donde los jugadores puedan interactuar con varios aspectos del juego, desde la mecánica de misiones hasta la exploración en equipo. Está dividida en dos ubicaciones principales. Por un lado tenemos el espacio que se presenta como un área de sandbox, de mundo abierto, donde vas a poder participar en una variedad de misiones que involucran diversas actividades como la reparación, exploración y el trabajo en equipo. La estructura abierta permite una alta interactividad, lo que fomenta la colaboración y también la competencia de maneras creativas. Por otro lado tenemos el Lower Works, o conocido como las profundidades. Esta sección está compuesta por varios niveles instanciados. Cada nivel ofrece diferentes desafíos y misiones que vas a poder emprender, lo que añade un elemento de progresión y por supuesto de recompensas. Para acceder a esta área vas a tener que desbloquear ciertos requisitos mediante la realización de misiones previas, lo que implica un sentido de logro y evolución dentro del juego. Las misiones pueden ir desde tareas muy simples hasta algunas muy desafiantes, basadas en la temática y la mecánica del juego, que se adentrará en la vida de la infraestructura de la ciudad. Básicamente, con esta estructura de niveles se permitirá a cada jugador elegir su camino, lo que añade más profundidad y variedad en cuanto al gameplay. Así que concluyendo con todo esto, celebro el regreso de Delamar y Levski, como también el añadido del sistema Castra. De a poco parece que la máquina comienza a moverse, esperemos que tenga la inercia necesaria para no parar y seguir a buen ritmo. Espero que todo lo que te comenté te haya gustado, servido y sobre todo informado. También, de ser así, ya sabes que podés dejar ese like, compartirlo y obviamente suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores para partir con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.